Buenos días, mis hermanos y hermanas, ¿cómo están? Gusto verlos, un domingo más. Creo que para el día de hoy están pronosticando un frío que se viene por ahí. Esperemos que nos caiga bien, ¿no? Pero bueno, es un día más que Dios nos ha regalado, mis hermanos. Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor. Vamos a hacer lo que tenemos acostumbrado. Vamos a platicar con Él. Y usted sabe que platicar con el Señor, pues es una de las cosas más hermosas que nos ha regalado y que nos los dice en su Biblia, su carta de amor. Vamos a platicar con Él, porque de esto vamos a hablar el día de hoy. El Señor tiene consejos para nosotros y más adelante ustedes se van a dar cuenta por qué es importante platicar con nuestro Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a platicar. Señor, aquí estamos, venimos con el corazón bien agradecidos porque tenemos este aliento de vida, Señor, y solamente tú nos los puedes dar. Venimos agradecidos porque estamos aquí en tu casa y podríamos estar en cualquier otro lugar, sin embargo no lo estamos, nos has traído aquí, has puesto este deseo, ese querer, ese poder en nosotros. Y te agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos porque todos los días estás tratando de manifestarte en nuestras vidas, aunque a veces por ciertas circunstancias o rutina diaria te ignoramos, Señor, o no nos damos cuenta, pero tú jamás te das por vencido, Señor. Siempre estás tratando de hablar con nosotros, de aconsejarnos. Señor, por eso y por muchas cosas más, estamos bien agradecidos contigo, Señor. Entonces, el día de hoy, Padre, es un día especial, es un domingo, estamos aquí en tu casa y vamos a hacer lo siguiente, vamos a platicar y lo estamos haciendo y vamos a levantar nuestras voces a ti, Señor. Esperando, Señor, que estas mismas voces que te levantemos y que saltamos, Señor, que te adoramos, Señor, también toquen nuestro corazón, Señor, a seguirte, Señor, a seguir adorándote, Señor. Entonces pedimos esto, Señor, y nos ponemos en este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre más grande de todos los nombres, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Okay. Entonces vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a alabar al Señor. Tenemos una mezcla de alabanzas, unas más modernas, bueno, y otras que yo creo que ustedes ya se acuerdan, que son de mis tiempos, ¿ok? Entonces vamos a cantarle al Señor. Gloria a Dios. Amén.
aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros todo el tiempo. Somos hijos del Señor. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acerque así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo un pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, y lo soy. En tu casa, Dios, tú para mí, soy hijo de Dios, y lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Estás conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Estás conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, y lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, y lo soy. Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo Somos hijos del Señor. Y Cristo es nuestro Señor. Somos hijos de nuestro Dios. escogidos, perdonados, yo soy quien dices que soy. Estás conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogidos, perdonados, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy.
Alabándole, mis hermanos. El Señor nos ama, mis hermanos, sin condición. Su amor yo
Te seguiremos, Señor, por el resto de nuestras vidas. Amén. Gloria a nuestro Dios. Aplauso a nuestro Dios. Cierre sus ojos, mis hermanos, allí donde estén. Y vamos a platicar una vez más. Señor, aquí estamos. Es un día más que nos has regalado. Gracias, Señor. Gracias por escuchar nuestras alabanzas, Señor, que salieron desde lo más profundo de nuestros corazones hacia ti, Señor. Sabemos, sentimos, Señor, que han llegado hasta tu trono. Sabes tú muy bien que salieron desde nuestras entrañas, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser. Sabemos quiénes somos, Señor. Sabemos que somos tus hijos y hemos recibido y hemos confiado en ese Señor y Salvador, el único mediador entre tú y el hombre, Señor, que es Jesucristo. Sabemos muy bien que somos tus hijos, Señor. Sabemos muy bien, Señor, que estás escuchando. Gloria en lo alto, como decía esa alabanza, Señor. Padre, sabemos muy bien cuánto nos has amado. Gracias, Padre, por eso. Que aunque muchas veces nosotros te damos la espalda y no te somos fieles, Señor, tú siempre permaneces fiel a nosotros. Por eso y muchas cosas más, te cantamos, te agradecemos, Señor, te alabamos, Señor. Y el día de hoy, Padre, por este tiempo que viene, una vez más, vamos a ser todo oídos. Te vamos a adorar de esta manera, Señor, escuchándote, Señor, escuchando tus consejos, Padre. Padre, el día de hoy deseamos que nos toques el corazón, que ilumines esta mente, Señor. Y sobre todo, Señor, que tu palabra, tu semilla, despierte en nuestro corazón, Señor. Y que cada día que venga, Señor, que seamos más como tú, Señor Jesucristo. Que este carácter que tenemos, Señor, se convierta al tuyo, Señor, lleno de amor, lleno de paz, lleno de bondad, Señor, y misericordia, Señor. Padre, deseamos esto y nos ponemos en tus manos, Señor, el día de hoy. Y agradecidos estamos en Cristo Jesús. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora sí, como solemos hacerlo, yo sé que están así distanciados, pero esa distancia se puede acortar cuando nos vemos los unos a los otros como iglesia. Vamos a saludarnos, vamos a decirnos palabras dulces, que eso reemplaza, mis hermanos, nada menos que el abrazo que tenemos acostumbrados. Una vez que termine, puede sentarse, mis hermanos. Alabado sea el Señor, amén. ¿Cómo durmieron, ¿Sí? ¿Traen lagañas todavía? ¿Se movieron en la cama? ¿Anduvieron como frijol brincando para arriba y para abajo? ¿O durmieron bien así, que de pronto cerraron los ojos y despertaron y ya había amanecido? ¿Sí? Si fue así, bueno, gloria a Dios. Y si fue de la otra manera, también gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay unas personas que a veces les da insomnio, si se puede decir así, y no pueden dormir. Hay otras personas que se quejan por la comida, hay personas que no pueden comer, así es. Hay personas que dicen, no, yo quiero lo otro, y hay personas que no tienen eso que nosotros estamos desechando. Entonces, mis hermanos, si estamos aquí, ¿okay? Y si dormimos bien, y el Señor nos ha dado este aliento de vida y estamos en su casa, ¿qué más podemos pedir, mis hermanos? Miren, podemos reemplazar este lugar por irnos a cualquier otro lado a pasar un pasatiempo favorito de nosotros. Pero ustedes decidieron la mejor opción de pasar tiempo con el Señor, mis hermanos. Pasar tiempo con los hermanos. Entonces es un placer verlos aquí una vez más. Es un gusto enorme tenerlos aquí en la casa del Señor. Poco a poco nos vamos haciendo más, ¿verdad? A veces vienen menos, a veces vienen más. Pero bueno, yo sé que todos quisiéramos abrazarnos, como lo dijo mi hermana aquí que está enfrente. ¿Cómo me quisiera abrazarlo, pastor? A mí también me gustaría abrazarlos. Pero vamos a demostrar ese amor con esas miradas, con esa sonrisa, con esos ademanes, ¿no es cierto? Y con palabras dulces. Reciban un abrazo virtual de mi parte. Y yo estoy sintiendo
el abrazo de ustedes también. Reciban un abrazo a todos aquellos que me están viendo y me están escuchando, ¿verdad? No pueden ver a sus hermanos aquí porque la cámara está enfocada en mí, pero también ustedes reciban un abrazo, no nada más mío, sino de toda la congregación. Pero vamos a seguir, mis hermanos. Vamos a seguir con esta serie de mensajes. Ustedes ya deben de estar bien familiarizados con esta serie de mensajes. No le hemos dado vuelta a la hoja, seguimos con esta serie, porque de fe, mis hermanos, es todo lo que habla la Biblia. Es el tema favorito del Señor. ¿Okay? Es por medio de la fe que podemos agradarle. ¿Okay? Entonces vamos a seguir con esta serie de mensajes y el tema de hoy se llama Consejos de Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo en una hora decir los consejos del Señor? No podría terminar. Obviamente, los consejos de Dios se encuentran en este que ni siquiera me atrevo a llamarle libro, porque está vivo. Por lo regular, un libro que leemos que no es la Biblia, pues es información, pero este libro nos cambia la vida, mis hermanos. Los consejos que están aquí nunca cambian, son eternos. Entonces, no puedo yo cubrir este tema de consejos de Dios en una hora, pero voy a tratar de escoger una escritura de estos consejos que nos da el Señor toda la vida, y de ahí el Señor me dijo, quiero que hables de esto. ¿Okay? Entonces, si hay algo que realmente, y ustedes si son padres, probablemente me pueden entender muy bien, porque no hay nada más importante que más desea hombre, ya sea padre o sea mujer, madre, que hablar con sus hijos y pasar tiempo con sus hijos. No hay nada más importante, ¿verdad?, para el padre de familia o la madre de familia que platicar con sus hijos, mis hermanos. Ahora, tener una buena comunicación es bien importante, ya sea que estén aquí, cerquita, en esta ciudad, o que estén lejos, ¿verdad? Pero es bien importante. Y vuelvo a recalcar, si hay algo que realmente desean los padres de familia es comunicar bien con sus hijos, hablar con ellos, ¿verdad? Convivir con ellos, pero sobre todo esto, lo pidan o no lo pidan, es que queremos darles consejos, ¿cierto? A veces ni nos los piden, pero queremos aconsejarles. ¿Por qué? Porque deseamos lo mejor para ellos. Amén. Y quizás como padres, ¿verdad? Ustedes, yo también, tengamos nuestros pasatiempos favoritos, ¿verdad? Pero al final del día, mis hermanos, déjenme decirles, podemos nosotros pasar ese pasatiempo, divertirnos, pero al final del día, déjenme decirles que lo más importante es hablar con nuestros hijos. Y eso nadie nos lo va a quitar porque así nos ha tejido nuestro Señor. Y yo lo sé, ¿verdad? Porque yo tengo hijos, ¿verdad? Y si me dieran a escoger un deseo, un último deseo, pues sería no pasar la pesca, ir a pescar o ir a tirar al blanco con las armas, ¿verdad? Pero si me dieran la oportunidad, pues si me voy a ir a la pesca, me voy con mi hijo, me voy con mi hija para pasar tiempo con ellos. Si me voy a tirar con ellos, pues me voy con ellos. ¿Sí? Esos son mis pasatiempos. Usted quizás tenga otros pasatiempos, pero si incluye a sus hijos ahí, pues qué mejor la puede tener. Lo mejor de los dos mundos, ¿no es cierto? El pasatiempo que le encanta a usted, ¿verdad? Y también lo más importante de la vida, que es que pasarla ¿con quién? Con nuestros hijos. Porque eso es lo que le agrada al Señor. Los hijos son una recompensa del Señor, lo dice el salmista. Entonces, si me dieran a escoger a mí, pues yo escogería pasar tiempo con mis hijos. Y yo sé que ustedes también. Esto yo lo puedo experimentar. Lo pude experimentar con mi padre, ¿verdad? Cuando en vida yo le hablaba por teléfono y cuando me contestaba y escuchaba mi voz, lo primero que me decía era lo siguiente: hijo, no sabes cuánto gusto me da escuchar tu voz, me decía. Eso es lo primero que me decía. Y yo también le decía lo mismo. Es más, cuando mi padre se fue con el Señor, antes de que muriera, ahí estando en ese cuarto de ese hospital, ¿verdad? Se levantó él a medio cuerpo de la cama, ¿verdad?
y dijo lo siguiente, quiero ver a mis hijos. Algunos no estaban ahí. Quiero despedirme de mis hijos. O sea, no hay nada más hermoso, ¿verdad?, para un padre que pasar tiempo con sus hijos, aunque sea ya el último momento, es lo que uno pide, platicar con ellos, ayudarles, pero sobre todo, mis hermanos, darles consejo. De la misma manera, mis hermanos, así como usted y yo estamos tejidos, como el Padre nos tejió, Él dice que reflejamos su imagen, así es. Él nos ha creado en su imagen, y entonces si nosotros deseamos eso para nuestros hijos, pasar tiempo con ellos, imagínese también el Padre cómo desea pasar tiempo con sus hijos. Él desea eso. Pero lo triste es esto, es que no todos los hijos quieren pasar tiempo con sus padres. Así también, no todos los hijos de Dios quieren pasar tiempo con Él. Unos más que otros, unos no lo desean, ¿verdad? No tienen eso en ellos. Algunos hijos son malos, otros son buenos. Y así también con el Padre Celestial, mis hermanos. Ahora, si a mí me dieran a escoger en este momento, y si me dieran la oportunidad de tener un deseo, pues yo escogería el siguiente. Por siquiera un minuto, cómo me gustaría hablar una vez más, ya sea con mi padre o mi madre. Terrenales, claro. ¿Qué daría yo por hablar con ellos? Y estoy diciendo esto porque quizás aquí algunos de ustedes no sean padres todavía, para que tengan una diferente perspectiva, ¿okay? Y digan, pues mi padre quiere hablar conmigo, me gustaría mejor irme a hacer otra cosa. Mi hermano, mi hermana, si me está hablando aquí, si usted no es papá todavía, usted es un hijo, una hija, ¿verdad? Déjeme decirles, no hay nada más importante para su papá o su mamá que hablar con usted. Y quizás en este momento usted diga, bueno, pues yo nunca conocí a mi papá, yo nunca conocí a mi mamá, en este momento ni siquiera sé quiénes son. Bueno, mi hermano, mi hermana, déjeme, eso no quiere decir, ¿verdad?, que usted sea una excepción. Sí, claro, quizá es diferente. ¿Por qué? Porque nunca sintió ese amor de su papá o de su mamá. Pero déjeme decirle algo, si me está escuchando o si me está viendo. Hay un padre que le ama. Hay un padre que le quiere mucho más que un padre terrenal. Y ese es nuestro Dios. Y si usted no tuvo el privilegio de sentir un abrazo de su papá o de su mamá, por X razón, usted puede sentir un abrazo de su Padre Celestial. Ese sí no le va a dejar. Eso se lo digo. Y el deseo más grande de Él es platicar con usted, hablar con usted. Y mucho más, déjeme decirle, aconsejarle. ¿Qué daría yo entonces por hablar con mi Padre terrenal? Yo sé que puedo platicar con mi Padre Celestial y Él me escucha. A veces paso por la foto que tengo en la casa, ¿verdad? Tengo fotos de mi padre y los veo y digo, papá, yo sé que estoy hablando con una foto, ¿verdad? Pero en el realmo físico a veces se me viene cuando estoy pasando por dificultad. Y le digo, Señor, papá, ¿cómo lo hiciste para pasar por todas estas dificultades? Y si uno conoce a su papá, pues sabe muy bien cómo va a contestar. Porque cuando estaba con vida, sabía muy bien que toda la respuesta que él tenía para mí la refería al Padre Mayor. Y cuando le pregunto, cuando estoy pasando por ahí, le digo, papá, ¿cómo hiciste para pasar por esto? Y ya lo puedo escuchar, mis hermanos. Me dice, lo hice a través de Cristo. Yo sé que Él me está diciendo eso. Él es el que me dio las fuerzas. Seguido me lo decía por teléfono. Y con eso, mis hermanos, pues me lo llevo adentro, me lo llevo conmigo. Pero vuelvo a recalcar lo siguiente. ¿Sabía usted que el Padre Celestial, eso es lo que más desea en este momento? Todos los días, el deseo más grande de Él
es de platicar con nosotros, sus hijos. ¿Qué daría Él porque le hiciéramos caso, para acatar sus consejos, que son muchos, pero todos son buenos, mis hermanos? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O le rechazamos o le escuchamos? Dios quiere eso para con nosotros. Quiere que escuchemos. Dios desea que pongamos ese oído ahí, ¿verdad? Y nos quiere bendecir, nos quiere ayudar. ¿Okay? Entonces, el deseo es de hablar con nosotros para que nosotros enfrentemos, ¿verdad?, lo que nos traiga esta vida con esperanza y con determinación, lo que nos quiera presentar la vida. Él ya está listo para ayudarnos. Entonces, quizás a lo mejor algunos padres ya no los tenemos aquí con nosotros, o alguna madre tampoco ya no está con nosotros, pero déjenme decirles, el Padre sí está, y está listo para escucharnos, y está listo para hablarnos. ¿Okay? Cualquiera que sea la situación en que nos encontremos, ¿verdad?, siempre está dispuesto para darnos consejos, y el día de hoy, pues no es la excepción. La Biblia, mis hermanos, está llena de consejos, llenísima de hablas del Señor, mandamientos para nuestro propio bien. ¿Okay? Pero hay uno o unos cuantos que me llaman la atención y que se encuentran en esa primera carta del apóstol Pedro, y nos da a conocer, lo dividí en 5 consejos, mis hermanos, que Dios nos está diciendo. Esto es lo que me gustaría decirte en este momento. Si Dios nos quiere decir algo, bueno, nos puede decir bastantes cosas, mis hermanos. Pero vamos a leer esta escritura que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 10. Está dividido porque habla de una cosa y luego después habla de otra. Parece ser que el apóstol Pedro está siendo, ¿verdad?, usado por Dios, y claro que está siendo usado porque lo deja escrito aquí. Vamos a leerlo, dice: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. 8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. 9. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Mis hermanos, sobre todo esta última parte, ¿no es cierto? Parece ser que los consejos del Señor a través del apóstol Pedro cierran con broche de oro, ¿no es cierto? Nos gusta, ¿verdad?, cerrar con buenas noticias. Cuando vemos una película no nos gustan los finales tristes, nos gustan los finales que estén alegres, ¿verdad?, donde nos anima a seguir adelante. Y esa es la forma en que cierra el Señor, mis hermanos, aquí. Entonces, ¿qué aprendemos de esta escritura? Varias cosas. Entonces vamos a escribir, mis hermanos. Vamos a escudriñar esta escritura. Y aquí está el primer consejo. Y pónganse en esta posición de que están escuchando de un papá terrenal aquí y que está dando consejos, y estos son unos de todos los que realmente nos quieren dar. Y aquí está el Señor, dice, número 1, nos dice el primer consejo, que debemos humillarnos delante de Él, delante de Dios. Está hablando a través del apóstol Pedro y está diciéndonos que debemos humillarnos delante de Él. Ahora, si usted sabe, ya lo he predicado yo muchas veces, lo opuesto de la humildad es el orgullo, o sea, la arrogancia. Y si lo decimos nada más así como lo decimos ahora en día,
¿verdad? Cuando vemos a alguien que se porta un poco arrogante, que se porta un poco orgulloso, ¿verdad? Que le gana esa tiranía, le decimos, pues se cree mucho, ¿no es cierto? Se cree mucho esa persona. Entonces, cuando usted y yo intentamos hacer la mayoría de las cosas, fíjese, por nuestra cuenta, ¿okay? Cuando usted y yo queremos hacer todas las cosas con nuestras propias fuerzas de voluntad, poco a poco, ¿verdad? Si seguimos así, le vamos a dar cabida a ese orgullo, a que poco a poco se empiece a apoderar de nosotros. Y a veces pasa, ni siquiera nos damos cuenta, fíjese. Poco a poco esa humillación que debemos de tener, esa humildad para nuestro Dios, parece ser, a como empezamos a confiar más en nosotros mismos, parece ser que se nos olvida el Señor. O sea, poco a poco empezamos a depositar, ¿verdad?, toda nuestra confianza en nosotros, o en el trabajo, o en cualquier otra cosa que le atribuimos que nosotros la hemos logrado, ¿no es cierto? En lugar de ¿qué? De atribuírsele ¿a quién? A nuestro Dios. Entonces, en lugar de ir con Dios, ¿verdad?, que al ir con Él demuestra humildad, demuestra fe, demuestra confianza, demuestra fuerzas que son de Él, ¿verdad?, que dependencia en Él, mis hermanos. Y cuando no lo hacemos, pues de pronto como que nosotros nos empezamos a sentir que somos los fuertes, si se puede decir así. Cuando hacemos todo eso a un lado, lo que es realmente darle gloria a Dios por las cosas más insignificantes, y le vamos dando entrada poco a poco ¿a qué? A lo que es el orgullo. Pero necesitamos, mis hermanos, necesitamos usted y yo regresar a las cosas de Dios. Miren, muchas veces lo que pasa es lo siguiente, que usted y yo, claro, Dios nos ha creado así, tenemos este intelecto, tenemos este razonamiento, y así nos ha creado nuestro Dios. Eso es lo que nos separa de los animales. Nosotros hemos sido creados en su imagen, ¿verdad? Y somos personas que pensamos, somos personas, ¿verdad?, que actuamos, ¿verdad? Y hasta cierto punto, ¿verdad?, no es completamente malo, no tiene nada de malo actuar y todo eso. El razonamiento es una cosa, la obediencia a Dios es otra. Y muchas veces reemplazamos esa obediencia, esa humillación, esa humildad hacia Él, a darle, ¿verdad?, cabida, que Él es el que nos hace cumplir o a tener todas esas cosas que tenemos. Muchas veces lo hacemos a un lado y nos damos el crédito a nosotros mismos, ¿verdad? Pero no tiene nada de malo, siempre y cuando no nos olvidemos del Señor. No tiene nada de malo actuar y pensar por nosotros mismos, siempre y cuando, ¿verdad?, vayamos con el Señor. Es ahí, en esos momentos, cuando nos olvidamos de Él, que la arrogancia empieza a entrar a nuestra vida, se empieza a apoderar poco a poco de nosotros. Le damos entrada, ¿verdad? Y de pronto el enfoque, pues somos nosotros, nuestros logros, decimos, ¿no? Y no le damos el crédito a nuestro Señor. Pero sí me gustaría que observara, ¿verdad?, cómo empieza el apóstol Pedro, ¿verdad?, en esta primera escritura, en el verso 6. Mírense cómo empieza. La forma en que lo pone Dios, ¿verdad?, en la mente del apóstol Pedro. Esto es lo que quería darnos a comunicar. Dice, humíllense, dice, pues, bajo la poderosa mano de Dios. O sea, está diciendo, humíllense delante de mí, que mi mano es poderosa. Y luego dice, ¿para qué? Dice, para que Él, dice, los exalte. O sea, dice, para que yo los exalte, ¿a cuándo? A su debido tiempo, cuando nosotros lo necesitemos. Amén. Hay una historia que me llamó la atención con esto que me dice el Señor. Quiero que escribas acerca de esto, que tiene que ver con lo que estamos hablando, con el orgullo, tiene que ver con la humildad, y se encuentra ahora en el Evangelio de Lucas. Y vamos a leer Lucas 18, 10 al 14, y va de la mano con esto, fíjense. Dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Este es el Señor Jesús, está hablando.
Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense cómo dice, oraba para él, consigo mismo. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás. El enfoque era él, no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. El enaltecerse es una persona que realmente está muy orgulloso de lo que ha cumplido, de todo lo que ha hecho. Este es el caso del fariseo. En cambio, la otra persona, aquí este cobrador de impuestos, pues realmente en ese tiempo nadie los quería. Eran detestados. Los únicos que quizás le hacían caso eran otros cobradores de impuestos, pero ni siquiera eran aceptados en las sinagogas, en las iglesias en aquel entonces. Entonces, mis hermanos, aunque esta historia trata con la oración y la forma de orar, muy claramente el mensaje principal es la diferencia entre el orgullo y la humildad. Mientras que el fariseo, ¿verdad?, se jactaba, se enfocaba en él, en lo que hacía, se enaltecía, el cobrador de impuestos hizo completamente lo opuesto, ¿verdad? Se humilló delante de ¿quién? De Dios. Probablemente pensó, si hay alguien que puedo tener como amigo, aparte de mis otros cobradores de impuestos, tiene que ser mi Dios. Él no me va a negar. Pero la forma en cómo oró, la forma en cómo se comportó, habla mucho que decir. Muy claramente nos está diciendo aquí, en verdad el Señor nos muestra esta actitud que debemos de tener, ya sea orando o no orando con Él. ¿Okay? Debemos de ir, de vivir esta vida llena de humildad, humillarnos delante del Señor, que sea el primero y nosotros estemos a nivel tierra. Eso es lo que es humildad. Estamos ahí, Él está más alto que nosotros y Él nos va a enseñar. Y el deseo es que nosotros, ¿verdad?, que no perdamos ese enfoque en esta vida. Que sea lo que logremos o lo que tengamos, lo que adquiramos, ¿verdad?, que reconozcamos que detrás de las escenas Él es el que está dándonos todas estas cosas que muchas veces las pasamos por alto, se nos olvidan y nos atribuimos todos estos logros. Entonces, aquí está el Padre de los padres, el Rey de reyes, hablando a través del apóstol Pedro, y dice, estos son los consejos que le voy a dar. Hay bastantes aquí, pero nos está diciendo, no se te olvide vivir una forma humilde todo el tiempo. Ya sea que vengas a platicar conmigo, o de la forma que te comportes en tu casa, en la escuela, en el trabajo, con tus amigos, donde quiera que vayas, debes de comportarte de esta manera. ¿Para qué? Para que cuando venga el tiempo en que tú me necesites, ¿verdad?, seas enaltecido, que yo te pueda ayudar, porque he visto tu comportamiento. Entonces sabemos el resultado si usted y yo nos gana el orgullo, si nos enorgullecemos, si nos llenamos de arrogancia. Lo acabamos de ver con este fariseo, ¿verdad? Entonces, pero si nos comportamos humildes como se comportó este cobrador de impuestos, pues usted sabe muy bien qué es lo que va a pasar. El Señor viene y nos ayuda. El Señor viene y nos exalta. Es más, derrama de su gracia, porque recibimos más ayuda, fíjense, del Señor por la gracia que nos da debido al comportamiento que tenemos. Entonces, siempre hay que comportarnos de esa manera. Siempre hay que ver a la gente que viene con nosotros, no realmente lo que nosotros le podemos enseñar primero, que quizás podamos enseñarles algo, pero siempre hay que tener esta perspectiva primero, la humildad, y se convierte de esta manera.
en que cuando usted vaya a algo o con alguien, ¿verdad? Que diga usted o piense, me gustaría que me enseñaras algo. ¿Ve? Esa es la diferencia. Cuando usted se comporta de esta manera, las cosas se ponen más fáciles para la otra persona. ¿Por qué? Porque no se está poniendo por debajo, sino simplemente está abriendo, ¿verdad?, su corazón, ¿verdad? Y está diciendo, ¿qué me puedes enseñar? Y ya si él le pregunta, enséñame esto, ¿ve cómo se trabaja mejor así? Esa es la forma en que el Señor quiere que vivamos todo el tiempo, ya sea que estemos orando con Él o no estemos con Él. Pero en sí siempre tenemos que darle cuentas al Señor. Y es mejor comportarnos de esta manera. Son consejos que alcanzan para todos los planes de nuestra vida, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nos estamos comportando como Él desea. Miren lo que dice en Santiago 4:6. Quizás usted está muy familiarizado con este verso. Dice, pero Él nos da mayor ayuda, dice, con su gracia. ¿Okay? Por eso dice la Escritura, Dios se opone ¿a qué? A los orgullosos, pero da gracia ¿a quién? A los humildes, a los que se humillan delante del Señor. Cuando usted se comporta de esta manera con alguien más humilde, ¿qué me puedes enseñar? Miren, nos estamos humillando indirectamente delante del Señor porque nos está viendo todo el tiempo. Ese es un consejo que quizás hasta un Padre terrenal nos los puede decir y nos los puede dar. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en la vida. Amén. Entonces yo le pregunto, ¿cómo es su vivir? ¿Qué diría la gente de usted en este momento? ¿Okay? ¿Demuestra humildad? ¿O lo primero que dirían sería lo opuesto? Es algo que realmente solamente la otra gente puede contestar. Así es. Entonces espero que no sea el orgullo, que no sea la arrogancia, ¿verdad? Como lo describan a usted, como me describan a mí, sino que sea completamente lo opuesto para que el Señor venga a ayudarnos, ¿no es cierto? A su debido tiempo, que nos enaltezca y que nos derrame de su gracia, porque por medio de su gracia es como recibimos la mejor ayuda. Viene de Dios. Entonces es el consejo del Señor, mis hermanos. ¿Qué otro consejo? Bueno, el segundo consejo es este, que Dios nos cuida. Y quizá esto no es nuevo para usted, pero mire, de vez en cuando estamos pasando por dificultad, sea lo que sea, grave o no grave, o que eso realmente sea un dolorcito por ahí, una molestia que tenga, ¿ok? Pero que realmente no esté muy fuerte, vamos a hablar de una enfermedad, ¿ok? Pero que esté ahí como termita, duro y duro y duro, entonces quita. Déjame decir, llega un momento en que uno se desgasta y empieza a cuestionar, ¿dónde está mi Señor? ¿O acaso no le importo? ¿O acaso no le intereso? Y déjenme decir, son preguntas legítimas. ¿Por qué? Porque está ahí la molestia, ¿no? Y pueden ser diferentes cosas. Pero llega un momento en que empezamos a dudar si realmente nos está protegiendo o nos está cuidando, ¿no es cierto? Aunque sea la persona con más fe. Yo he caído de rodillas, donde a veces algo se me prolonga y lloro. Y voy con mi esposa y me abraza y me humillo delante del Señor y me arrepiento y después vienen las fuerzas y dudé de ti, pero es que somos humanos, mis hermanos, y ese desgaste viene a veces. ¿Tiene algo de malo? Absolutamente no. Es que a Dios le encanta la sinceridad. Le encanta que seamos como somos, no que le vamos a engañar. Porque no podemos presentarnos delante del Señor como una persona ficticia que no somos. Él sabe muy bien. Entonces es mejor presentarse como somos. ¿Para qué? Para que nos ayude. Entonces ahí está la humildad y el Señor nos cuida, mis hermanos. Si hay algo que el Señor desea de todo corazón, y lo vuelvo a decir, ¿verdad? Es que el Señor quiere pasar tiempo con usted. Y si realmente quiere pasar, fíjese, tiempo con usted platicando, ¿verdad? Yo sé que Él va a aprovechar el tiempo para hablar y platicar acerca de qué, de lo que nos molesta.
Si usted le da tiempo al Señor y le dice, Señor, te voy a decir todo esto, no que tú no lo sepas, pero tengo esta herida muy grande, sea de alguna relación de alguna persona, sea de alguna molestia, de dolor que tenga, ¿verdad?, con usted, o del trabajo, o lo que sea. Llega el momento en que el Señor, si va a hablar con usted, porque es lo que más desea, ya lo cubrimos en el punto 1, déjeme, lo primero que va a cubrir con usted es esto que le está molestando. Y le va a decir lo siguiente, como me lo ha dicho a mí cuando voy con mi esposa y lloro porque ya no aguanto. ¿Okay? Y me dice, yo sé que le ha dicho también usted, si tiene esa devoción, esa relación con Él, le va a decir lo siguiente, no tienes nada de qué preocuparte, no tienes nada de qué mortificarte. Cuando alguien le habla así, no puede ser el enemigo. El enemigo no va a decir esas cosas. ¿Sabe quién es? Es Dios. Y el Señor habla con nosotros en medio de nuestro dolor. Nos dice, aquí estoy contigo. ¿O acaso? A mí me dice a veces, ¿qué no acabas de predicar? ¿Por qué no te predicas lo que hablaste para ti mismo? Y me quedo mudo completamente. Y se me derraman las lágrimas. Señor, ¿cómo puedo sobrepasar esto que me ha pasado varias veces? Y me dice, es que eres humano y yo lo entiendo. Es por eso que estoy aquí contigo. Y así somos. Quizás usted está pasando, usted que me está viendo, escuchando vía internet, quizás está pasando por algo en este momento y se ha arrodillado y dice, ya no aguanto más. Quizás sea la soledad, de vez en cuando viene y le dice, aquí estoy solo. Y le dice, no estás sola, no estás solo, yo estoy contigo. Dice, bueno, es que mi esposo ya no está aquí conmigo, o mi esposa ya no está, yo soy tu esposo, yo soy esa esposa para ti. Tú lo vas a lograr conmigo. Y ese es el Señor que nos cuida, mis hermanos. Y sí, vamos a caer en esta humanidad, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que debemos de confiar en Él. Miren lo que dice en este verso 7. Aquí está una vez hablando a través del apóstol Pedro. Dice así. Dice, depositen en Él toda ansiedad, dice. No dice alguna cuanta, dice. Dice, porque Él cuida ¿de qué? De ustedes. Parece ser, ¿verdad?, que si nosotros somos los papás y vamos a darle un último consejo a nuestros hijos, parece ser que el Señor también nos está diciendo lo mismo. Si voy a decirles algo, eso es lo que les voy a decir. Depositen todo problema, toda ansiedad, dice, toda preocupación, toda mortificación, ¿verdad? Toda adversidad de lo que sea, ¿verdad? Quiero que la depositen en mí, está diciendo. Lo está diciendo a través del apóstol Pedro. Me encanta cómo lo pone, ¿okay? Especialmente cuando usa esta palabra. Fíjense, parece ser que el Señor dice, bueno, ¿qué palabra voy a usar? Pues déjenme, en el verso 7 voy a usar la palabra depositen. Muchas veces esa palabra, nada más la leemos de corridito, les voy a decir. A mí me ha pasado y me sigue pasando. ¿Por qué? Por lo que acabo de decirles. Cuando estoy pasando por algún problema, algún dolor, de pronto me dobla. Y regreso con Él. ¿Tiene algo de malo? No. Pero muchas veces lo que pasa es que no he depositado todo eso en Él. Y cuando lo deposito, déjeme decirle, ahora sí, tengo una diferente perspectiva. Porque a veces sigue ese problema o reocurre, pero después viene la perspectiva de cuando fui la última vez y me dice, pues ¿no acabas de predicar esto? ¿Por qué vienes y me dices esto? ¿O no vas a depositar esto en mí? Déjenme explicar lo que significa la palabra depositar. ¿Okay? Y ahí está. Y ustedes se van a poner a escribir, mis hermanos. Y les voy a dar tiempo. ¿Saben lo que significa depositar? Es esto, miren. Entregar una cosa o un sentimiento entregar una cosa, un sentimiento bajo la custodia, o sea, el cuidado de cierta persona. Tomen su tiempo, porque esto es bien importante. Entregar una cosa, un sentimiento,
bajo la custodia o el cuidado, ¿verdad?, de cierta persona, confiándosela sobre qué, sobre su palabra, lo que le haya prometido, lo que le haya dicho. O los términos que usted haya firmado, si se puede decir, con esa persona. O haya hablado verbalmente o escrito. ¿Sí? Eso es lo que significa depositar. Entonces, déjenme decirles, un ejemplo de esto, ¿cuántos de ustedes van al banco? Levanten su mano. ¿Okay? Yo creo que la mayoría. A lo mejor es a la antigüita y dice, no, pues tengo un mosaico ahí en la casa falso, ¿verdad? Y ahí aviento todas las monedas y todo, como lo hacían los de antes, ¿no? Pero si usted tiene una cuenta bancaria, déjeme decirle, cuando usted va al banco, usted va a depositar, ¿sí? Usted va a decir, bueno, ok, le firmo aquí, ya entregué, ya puse $40 o $20, lo que sea, ¿verdad? Usted no anda preguntándole al banco, oiga, ¿de verdad me va a cuidar mi dinero? O sea, no va de regreso y le dice, oiga, ¿está bien mi dinero? O no va con la institución, o sea, la institución, ¿verdad? Usted le está dando custodia, ¿para qué? Para que cuide de qué, de su dinero. O sea, no está preguntándoles a cada rato, oye, ¿estará seguro mi dinero ahí? ¿Me lo va a cuidar bien? Usted tiene una garantía de que si, aun cuando lo pierdan o cuando se lo roben, usted tiene la garantía. ¿Por qué? Porque le ha confiado a su palabra o lo que haya firmado, ¿verdad? Mi hermano, mi hermana, eso es lo que significa depositar. Cuando usted y yo depositamos y confiamos, ¿verdad? Todo lo que realmente nos puede hacer daño, lo que nos esté preocupando, a veces el dinero nos preocupa, hay que depositarlo, ahí lo cuidan mejor. ¿Por qué no le depositamos todas nuestras ansiedades al Señor? Es lo que nos está diciendo, es el consejo que te voy a dar, dice el Señor. Deposita todos tus problemas, todas tus ansiedades, todas tus adversidades conmigo, ¿verdad? Que déjenme decirles, el Señor es mucho más grande que un banco, les voy a decir. Es por eso que a veces vamos de regreso otra vez con el Señor y le pedimos y le volvemos a pedir y eso, y tiene algo de malo. No tiene nada de malo, ¿por qué? Porque está trabajando ¿con qué? Con nuestra fe, con el depositar, que muchas veces, déjenme decirles, no depositamos, sino que vamos. Usted nunca ha ido al banco, ¿verdad? Que dice, voy a depositar y de pronto como que pone el dinero ahí y lo va a agarrar la muchacha y se lo vuelve a quitar. Y se le va a quedar viendo. Y luego se lo vuelve a poner y se le queda viendo, ¿verdad? Y luego se lo va a agarrar y lo quita otra vez. Entonces probablemente le va a decir, pues, no estoy jugando, ¿me lo va a depositar o no? Pues claro. Y es bien fácil decirlo, ¿verdad? Como lo estoy diciendo, como lo estoy ilustrando, mis hermanos. Pero es la misma cosa. Cuando el Señor dice deposita, es porque realmente vas a depositar. Y muchas veces no vamos al banco, voy a depositar y nos traemos el dinero otra vez. Eso es lo que pasa cuando vamos con el Señor. Muchas veces no depositamos, se lo ponemos ahí, ¿verdad? Verbalmente y después ahí vamos con Él, cargando lo que nos esté preocupando. ¿Okay? Y eso es algo que debemos de trabajar, mis hermanos. Dios quiere que confiemos en Él. Y es el consejo. Dice, quiero que confíes en mí. Deposita toda ansiedad, todo problema. ¿Por qué? Porque debemos de correr a ese banco que son brazos de amor para nosotros, mis hermanos. Es más fuerte el Señor que cualquier banco terrenal, les voy a decir. ¿Okay? Nos protege, nos adora. Y eso es lo que quiere que entendamos, mis hermanos, que no nos mortifiquemos. Él desea que vivamos vida abundante, que depositemos todas nuestras ansiedades en Él. Salmo 121, 7, 8, miren lo que dice. El Señor, ¿qué? Dice, te protegerá de todo, fíjense, otra vez, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora. ¿Y para qué? ¿Hasta el 2020? No. 2021, no, para siempre, completamente. ¿Sí? Ve, esto es lo que tenemos nosotros que realmente poner por obra. ¿Qué más nos aconseja el Señor aquí? Número 3, que nos mantengamos alertas. Sí. Que nos mantengamos bien alertas. Si hay algo que el Señor nos va a decir es eso. Como nos decía nuestra mamá o nuestro papá, tengan cuidado que al cruzar las calles, voltea para la izquierda, para la derecha. O sea, está dando consejos y luego nos dice por qué.
Viene la advertencia, consejo, advertencia. Y eso es lo que hace el Señor aquí, a través del apóstol Pedro. Dice, si nuestro Padre no fuera bueno, mis hermanos, si nuestro Padre no quisiera ayudarnos o no quisiera, ¿verdad? O no le importáramos, déjenme decirlos, no nos daría consejo y advertencia. Pero leamos, 1 Pedro 5:8, dice, practiquen, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Y luego dice, ¿por qué? Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando Dios nos dice aquí, a través del apóstol Padre, que practiquemos el dominio propio, nos está diciendo que nos dejemos controlar por su Espíritu. Está hablando de personas que ya han depositado toda su confianza en Jesucristo y que han pasado a ser productos de Dios a hijos de Dios. ¿Sí? Estoy hablando de creyentes. ¿Okay? Nos está diciendo aquí que cada creyente, cada hijo de Él, debe ser controlado por su Espíritu, especialmente cuando estamos pasando por situaciones difíciles, que debemos ser controlados por Él todo el tiempo, ¿verdad? Por su Espíritu, pero especialmente cuando estamos pasando por dificultad. Cuando nos dejamos controlar, fíjese, en momentos difíciles, todo el tiempo, pero en momentos difíciles, por Él, ¿verdad? Por su Espíritu, déjenme decirle lo que vamos a mostrar. Estamos mostrando madurez espiritual. Así es. ¿Okay? Mostramos que el fruto de esa persona que es Dios, que vive en espíritu dentro de nosotros. Es un fruto. Yo lo he predicado como los frutos del Espíritu, que realmente es solamente un fruto, ¿sí? ¿Verdad? Pero que viene de diferentes formas. ¿Okay? Y vamos a leerlo porque lo explica muy bien aquí en otra escritura, ¿verdad? Es como un árbol que da frutos, si se puede decir así. ¿Okay? Un árbol no puede dar frutos el primer año. El árbol da fruto después de 3 o 4 años, depende del tipo de árbol. Entonces ya es un árbol maduro y empieza a dar ese fruto. Entonces aquí el fruto del creyente, fíjense, cuando realmente está maduro, dice, yo quiero que estés alerta. ¿Okay? Y fíjense, en Gálatas 5, 22, 23, nos dice lo que es el fruto de una persona que es creyente y que es maduro y que va a practicar estas cosas. Dice así, Gálatas 5, 22, 23, dice, en cambio, dice, el fruto del Espíritu es que amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Todo esto de aquí no son diferentes frutos. Todo esto es un solo fruto. ¿Que viene de dónde? De la madurez de nosotros. Así es. Que cuando vengan momentos difíciles vamos a sacar este fruto. Ya sea en amor, ya sea en bondad, ya sea en alegría, ya sea en paz. Pero lo vamos a demostrar. ¿Okay? Sobre todo el dominio propio. Entonces todas estas características, ¿verdad? Son despliegues y nosotros las llevamos por obra. Son obra de ¿qué? De que el fruto, el Espíritu de Dios está ¿qué? Está madurando. Estamos madurando. Entonces debemos de conducirnos así. Entonces lo último que quiere el Señor es que cuando vienen momentos difíciles nos alteremos y que salgamos nosotros como gallinas sin cabeza y nos encrespemos, si se puede decir así, ¿verdad? O salimos disparados como caballos desbocados, ¿verdad? Y nos alteramos fácilmente. No, Él lo que quiere es este dominio, pero no es propio, es dominio de quién? Propio del Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, que es la templanza. En otras palabras, nos está diciendo, como a veces le decimos cuando alguien se altera, ¿verdad? Dice, tranquilos, Cirilos, ¿no? Tranquilos, ¿ok? Y eso es lo que quiere el Señor. Si tú te quieres alterar, dice, no. Te estoy dando una advertencia aquí. Te estoy dando un consejo, ¿ok? Practiquen el dominio propio, porque lo que quiere el enemigo es que te pongas todo loco, si se puede decir así, cuando vienen las dificultades. Fácil decirlo, difícil hacerlo, pero ¿cómo mostramos este fruto? ¿Cómo podemos nosotros responder al consejo de Dios que nos está dando? Bueno, es la palabra de Dios. Entre más nos alimentamos de la palabra de Dios, entre más usted va a la iglesia, viene a la iglesia, más escuche la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, así dice, fe viene por escuchar y el mensaje que se escucha es que el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que estamos nosotros escuchando, es lo que estoy hablando. No estoy hablando por mi cuenta, estoy hablando de cuenta de Dios.
Y Él nos dice, ¿verdad?, que esto, para que seamos árboles maduros y empecemos a dar fruto y practiquemos esto que es parte, despliegue del fruto, que es el dominio propio, tenemos que alimentarnos. Imagínese ese árbol, si no le da alimento, pues no crece. A lo mejor sí crece, pero va a estar muy débil para dar fruto. Entonces, si vivimos una vida llena del Espíritu de Dios, nos vamos a mantener, déjenme decirles, alertas a la advertencia, a lo que viene después de la segunda parte de este verso, ¿verdad? Dice, manténganse alerta, dice, su enemigo, el diablo, está listo. ¿Para qué? Para devorarnos. Entonces, no hay que dejarnos intimidar. No hay que dejarnos, ¿verdad?, que los temores nos lleven a una esquina, si se puede decir así, ¿verdad? Hay que mantenernos firmes. Hay que mantenernos fuertes, tomados de la mano del Señor, ¿verdad? Y si vivimos, como ya dije, una vida llena, ¿verdad?, de la palabra de Dios, ¿verdad?, nos vamos a mantener firmes a los ataques ¿de qué? De aquel que nos quiere devorar. Porque el león de nosotros, que es el león de Judá, que es el Espíritu de Cristo, de Dios, ¿verdad?, que está con nosotros, va a estar más fuerte. ¿Para qué? Para derribar, o ¿para qué? Para vencer al que quiere vencernos, que está fuera en el mundo. Entonces, así de sencillo. ¿Qué mejores consejos no nos puede dar el Señor a través del apóstol Pedro? Entonces hay que leer la Biblia. ¿Para qué? Para discernir si realmente, ¿verdad?, lo que estamos escuchando viene del enemigo o si realmente viene de Dios. Hay que discernir, ¿verdad? O viene de la Biblia o no viene de la Biblia. ¿Viene de la voluntad de Dios o no viene de la voluntad de Dios? Para que así estemos fuertes y el diablo no nos pueda devorar. Amén. Entonces ese es otro consejo, con advertencia. Número 4, ¿qué más? ¿Qué más consejos nos da el Señor en esta escritura que acabamos de leer? Bueno, algo bien importante. Número 4, que no estamos solos. Ay, qué bueno, ¿no es cierto? Que no estamos solos. A veces no es que queremos que alguien pase lo mismo que nosotros, pero a veces hasta incluso con nuestras parejas, oye, ¿no te duele aquí? O algo así, ¿no te duele por...? Dice, no, dice, ¿cómo? ¿No te duele? Hasta parece ser que nosotros queremos que también le duela, ¿no es cierto? Porque no queremos estar solos, ¿verdad? No es que le decíamos algo mal a alguien, es que realmente no queremos estar sufriendo solos. Dice la palabra aquí, miren lo que dice ahora en el verso 9, dice, resístanlo, está hablando obviamente del enemigo, manteniéndose firmes en la fe. Y ya hablamos acerca de esto. Y sabiendo que sus hermanos en todo el mundo, sus hermanos, son creyentes, están soportando la misma clase de sufrimiento. La misma clase de sufrimientos. ¿Okay? Y aquí en esta primera parte de este verso, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, pues ya lo acabamos de explicar en el otro punto, en el punto 3, mis hermanos. Pero necesitamos alimentarnos de la palabra, ¿para qué? Para estar firmes en la fe y no sentirnos que somos los únicos. No, porque la palabra de Dios no nos dice así. Dice, pero lo que resta del verso, ¿verdad? En este mismo momento, mis hermanos, déjenme decir, hay muchos hermanos sufriendo alrededor del mundo. Y quizás sea lo mismo que usted está sufriendo. El enemigo está constantemente, ¿verdad?, al acecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creemos en el Dios que mucha gente quiere rechazar. Rechazan a Cristo. Tarde o temprano, cada uno de nosotros pasará alguna clase de rechazo. Así es. Pasará alguna clase de burla, mis hermanos. O de desdén, o qué sé yo. Todos vamos a pasar por algo. O quizás algo más fuerte, más doloroso. Y todo esto es ¿por qué? Porque el enemigo está al acecho, y está al acecho de los hermanos, de los hijos de Dios. ¿Y todo por qué? Por el amor que tenemos a Cristo. Así es. Y a veces la vida es así. ¿Okay? A veces, ¿sabe usted? Nosotros, ya quiero hablar en inglés, a veces lo que pasa es lo siguiente, es que pensamos que el enemigo es el que realmente está haciendo todas las fechorías. Y sí, él viene. Pero muchas veces las tentaciones nacen de adentro de nosotros, de la carne. Y luego después viene el enemigo y sabe cuál es esa debilidad y sabe que nos va a hacer caer y darle la espalda al Señor y pone ese dulce enfrente de nosotros, si se puede decir así. ¿Okay? Y lo que Él quiere es que nos sintamos completamente
abandonados, solos. Pero aquí nos dice el Señor que no estamos absolutamente solos. Hay otras personas que están siendo tentadas de la misma manera. Hay otras personas que están pasando por el mismo dolor, el mismo sufrimiento. Entonces, tarde o temprano, usted y yo vamos a pasar lo mismo. No me acuerdo cuándo fue, si fue el sábado o fue el viernes en la tarde que fui a cortarme el pelo. No les voy a decir dónde, ¿verdad? Porque no sé si les gusta cómo me quedó. Pero entré y la persona que me iba a cortar el pelo, la conozco. O sea, la conozco porque me corta el pelo, me toca a ella y pues me lo corto. Pero esta vez con la máscara y todo, la vi que estaba triste. No sé, sus ojos. Y ella siempre ha sido una persona así que le gusta mucho el guato, como dicen, ¿no? Y muy alegre y todo eso. ¿Y qué tienes? Y no puedo decir el nombre, ¿verdad? ¿Qué pasando? Y como que no quería hablar. Pero de pronto me empezó a contar tantas cosas que en todos los tiempos que he ido a y ella me toca cortarme el pelo, nunca me ha hablado tanto de su vida personal. Y las cosas que me dijo, me las llevé al corazón y estaba cortándome el pelo y me estaba diciendo, y con una lagrimita me empezó a salir así por un lado, y pues yo estaba tapado, ¿verdad? Pues no le iba a hacer así, ¿verdad? Y pues le soplaba, ¿verdad? Porque pues estaba ahí como para animarla y luego de pronto yo le estoy llorando ahí con ella. Pero me tocó el corazón lo que me estaba diciendo. Y estaba hablando de una persona estaba hablando de su media naranja, si se puede decir así. Su esposo. Y de la depresión en la cual está pasando su esposo. Miedo. Y yo me puedo identificar porque en cierto tiempo en mi vida yo me sentí así, pero el Señor vino a mi rescate. ¿Okay? Y en ese tiempo me recordó y me dijo, no estás solo. Entonces digo, ¿cómo le puedo ayudar a esta persona? Si realmente no he vivido en sí completamente eso que su esposo esté pasando, pero sentí un poco años atrás en mi vida. Déjeme decirle, traté de animarle, traté de decirle, ¿verdad? Que Dios es bueno. Y van a la iglesia. Pero todo lo que necesitaba ella es que alguien le escuchara. Y iba a ir a otra parte, que es el mismo lugar, ¿verdad? El mismo nombre, pero me dijo, no, ve para allá, porque estaba abierto y ya estaba cerquita y bueno. Pero ya Dios tenía preparado todo esto porque las últimas 2 veces había ido a otro lado a cortarme el pelo. ¿Okay? Pero, mis hermanos, cuando salí de ahí, déjenme decirles, yo traía mis problemas y escuché todos esos, y dije, pues no soy el único, no será la misma cosa que esté pasando, ¿verdad? Pero no soy el único y no voy a comparar, porque yo traigo los míos y otras personas traen los suyos, y son personas que van a la iglesia. Y eso es lo que nos está aconsejando el Señor en este momento, nos está diciendo, yo sé lo que estás pasando. ¿Crees tú que eres la única? ¿Crees tú que eres el único? Oh, no. No. No estamos solos en esta lucha, mis hermanos. Y el Señor no quiere que nos sintamos así. Estamos unidos con millares, miles de creyentes, mis hermanos, por todo el mundo. Y todos son partícipes de esta lucha. Todos. ¿Okay? Formamos parte del ejército ¿de quién? Del Señor. ¿Y saben quién está a nuestro lado? Jesús. Jesús está con nosotros. Entonces no hay que desanimarnos. No hay que desanimarnos. Hay que seguir adelante. Todos juntos ¿en qué? En esta batalla. Y al final tenemos la victoria ¿en quién? En Jesucristo. Amén. Porque podemos perder algunas guerrillas por ahí, pero la victoria le prevalece ¿a quién? Al Señor. ¿Y quiénes son del Señor? Somos nosotros. Porque ¿quién con nosotros? Si Dios ¿con quién? Con nosotros. Amén. Entonces eso es lo que nos aconseja. Y están hablando de la pandemia, que ahí viene para arriba y otra vez, y que van a cerrar, y que no sé. El punto aquí es que no podemos vivir amedrentados. Tenemos que salir adelante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Vamos a salir con el Señor. ¿Qué más nos aconseja el Señor? Número 5. Y ese es el último punto.
que tenemos una esperanza, ¿ok? Y eso es lo importante, la esperanza, ¿ok? Esperanza, y siempre le agrego yo viva. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo está vivo. Y vamos a leer esta última escritura de los consejos de Dios. Y dice, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, dice, los restaurará y los hará fuertes, firmes y ¿qué? Inestables, no, estables. Esa ancla, esa roca, ¿verdad?, que tenemos en Jesucristo, mis hermanos. A veces pensamos que el sufrimiento, el dolor, va a durar para siempre. Todo lo opuesto, no es así. A veces sí se prolonga un poco, pero no importa cuánto se tarde, fíjese lo que estamos pasando, cuántas veces tengamos que orar. Sabemos que en algún momento, tarde o temprano, eso va a tener que terminar, de una forma u otra. A veces pensamos, ¿cuándo se va a ir este virus que nos tiene todos asustados y no me ha tocado y no sé si la voy a hacer cuando venga y me toque mi cuerpo? Mire, si no le toca, mejor. Y si le toca, el Señor está con usted y lo va a sacar adelante. Pero pueden ser muchas cosas, ¿verdad?, que quizás, ¿verdad?, se estén demorando bastante. Quisiéramos que ya saliera la vacuna o que ya saliera, ¿verdad?, la medicina para combatir esto. La medicina ya la hay para combatir esto. La vacuna, bueno, la vacuna simplemente es la enfermedad que nos la ponen a propósito para que nuestro cuerpo reaccione, ¿verdad?, a eso y se haga inmune, tenga las defensas. Pero pueden ser muchas cosas que pensamos muchas veces que se van a quedar y de pronto empezamos a perder la esperanza. Pero ¿cómo podemos perder la esperanza en nuestro Señor? Sería darle una bofetada otra vez, sería clavarlo otra vez en la cruz, si se puede decir así, mis hermanos. Al final viene ¿qué? La restauración. Dios nos restaura, Dios nos hace fuertes, ¿verdad?, por sobre todas las cosas. Y nos va preparando poco a poco para lo que venga después. Y estemos más fuertes. ¿Por qué? Porque quizás lo que venga en 2 años, 3 años, primero Dios, ¿verdad?, y estemos con vida, a lo mejor van a ser cosas más fuertes y más duras. Pero el Señor nos está preparando en este momento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que empecemos ¿qué? A perseverar en lo que venga. Para que estemos bien curtidos, como a veces decimos, ¿no? Hay que recordar lo siguiente. Que somos más que vencedores en Cristo. Lo dice la palabra. Que Cristo ya venció. Y si Cristo ya venció, Él puede vencer todas las cosas. Todo lo que tenemos que hacer es demostrar esa fe. Toda esa ansiedad debemos de dejársela a Él. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, no debemos de temer a lo que viene o qué va a pasar al futuro, mis hermanos, porque Jesús está con nosotros y Él siempre nos va a dar las fuerzas. Vamos pues, como lo digo, vamos pues entonces, tengamos siempre esa esperanza que nos da Él, que no está muerto, que está vivo, sin importar las circunstancias y qué tan duras sean. Usted, yo se lo digo una y otra vez, usted puede voltear hacia atrás 3, 6 meses, o no la ha sacado el Señor a usted, o a alguien que conoce. Gloria a Dios. Acabo de escuchar noticias de alguien que estaba en coma, que no puedo decir su nombre, y que estábamos orando. Y estábamos orando para que cuando volviera en sí, que despertara de la coma, que no tuviera nada afectado. Gloria a Dios. Estamos hablando de una persona de 70 años. Y si Dios puede hacer estas cosas, ¿por qué dudamos de Él? Sí, en ese momento quizá lloremos como yo lloro a veces. Pero luego después viene que la restauración, al final. Porque aquí dice, los restaurará y los hará que fuertes y firmes y estables otra vez. Y eso es donde quiere el Señor que estemos todo el tiempo, ¿verdad? Vamos pues, tengamos siempre esas fuerzas, las fuerzas de nuestro Dios. Jesús jamás nos va a abandonar, ya lo dijo. Jamás nos va a dejar. Vamos a leer esto para respaldar. Miren, Romanos 8, 35, 37, y con esto vamos a cerrar. Fíjense, pregunta, ¿quién nos apartará del amor de Cristo?
la tribulación, o sea, los problemas, dice, o la angustia, dice, o la persecución, dice, el hambre, dice, la indigencia, el peligro o la violencia. Eso es una pregunta, dice. Así está escrito, dice. Por tu causa, ¿por qué? Porque le amamos, ¿verdad? Siempre nos llevan, ¿qué? A la muerte. El enemigo quiere, ¿qué? Robar, matar y destruir, ¿cierto? Dice, nos tratan como ovejas para el matadero. Se burlan de los cristianos, ¿sí? Pero luego después, sin embargo, dice, en todo esto somos más que, ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es el que nos ama incondicionalmente? Es nuestro Señor Jesús. Entonces, en Él tenemos ese refugio. En Él tenemos esa roca fuerte. En Él tenemos esa ancla que no nos va a mover nadie. Y esa es la fe grande que Dios quiere que tengamos. Y esos son sus consejos para cada uno de nosotros. ¿Que hay más? Mis hermanos, aquí está. Y ese nada más es una parte. 5 consejos que salieron de esta escritura, que de pronto dice uno, eso es todo lo que necesitaba oír. El resto lo puedo leer después. Déjenme decirles, tenemos a un gran Dios, mis hermanos. Un gran Dios que todo le es posible para Él y todo lo que necesita es un ingrediente, es que creamos en Él. Que tengamos fe en Él. Y que a veces, ¿verdad?, las emociones nos muevan, ¿verdad? Aunque se caigan árboles por un lado, aunque venga ese tornado, aunque venga ese huracán, donde caigan 10,000 acá, miren, enfocados en quién es nuestro Dios todo el tiempo, en Jesucristo. Amén. Eso es lo que no nos va a mover. Anclados completamente, ¿verdad? Como ese árbol al lado de ese río, que siempre tiene, ¿qué? Hojas verdes, como dice la Escritura. Así también nosotros, mis hermanos. Sí, nos van a zarandear, sí, nos van a mover para aquí y para allá, pero estamos bien plantados ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor, en la palabra de Él. Esos son los consejos del Señor. Yo sé que Dios ya le habló. Yo espero que el día de hoy salga por esas puertas diferente a como vino. Que salga con ánimo, que salga con esta esperanza viva, que salga, ¿verdad?, bien alertado. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente. Que salga usted con esto en su mente, de que no está solo, ¿verdad? Que salga con una esperanza completa, viva en el Señor, y que en el momento que más necesite del Señor, que lo encuentre humilde en todo su vivir, en todo su ser. ¿Para qué? Para que lo enaltezca en el momento que debido, mis hermanos. Porque el Señor siempre y siempre va a cuidar de sus hijos. Y en este momento no desperdició este día. Le habló el día de hoy, le va a hablar el día de mañana, porque es lo que más ama. Ama pasar tiempo con sus hijos. Y no va a dejar pasar ni un solo día hasta que decida llevárselo sin que no hable con usted. Y le va a hablar todos los días. Y le va a aconsejar. Amén. Cierre sus ojos ahí donde esté. Señor, aquí estamos. Esta es tu casa, Señor. Esta es Iglesia Vida, Señor. Padre, pertenezco a esta familia, Señor. Y aquí, Padre, estoy contento, estoy a gusto. Aquí me hablas. Me hablas aquí en tu iglesia. Me hablas aquí con tu familia. Señor, pasas tiempo conmigo aquí. Pasas tiempo conmigo en mi casa, en mi tiempo de devoción, Señor. Sé, Señor, que quieres hablar conmigo todos los días. Y he estado muy ocupado y no te he dado yo el tiempo necesario para hablar. Pero el día de hoy, Señor, el día de hoy me has hablado. Me has tocado el corazón, Señor. Me has iluminado mi mente. Me has cambiado de perspectiva. El día de hoy quiero confiar en ti para siempre, Señor. Para que tenga un lugar en el cielo. Porque tú no deseas que nadie se pierda. Tú quieres, Señor, que seamos todos tus hijos, Señor. Pero tú no nos forzas. Tú no nos obligas. Tú eres un caballero, Señor. Y es por eso que estoy aquí, Señor, para abrirte la puerta de mi corazón. Porque tú no la puedes abrir a fuerza, Señor. Yo tengo que abrir mi corazón a ti. Y el día de hoy, Señor, abro esta puerta para que tú, Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre, quiero que vengas y entres a mi ser y que te quedes aquí conmigo. Que seas eso que siempre te he negado por ignorancia, Señor, por ingratitud, Señor.
El día de hoy, Señor, te abro mi corazón y quiero, Señor Jesús, que seas eso que siempre has deseado ser, mi Padre, Señor. Quiero que seas mi Señor. Antes yo era el Señor de mi vida, manejaba mi vida a mi antojo. Ahora quiero, Señor, que tú manejes mi vida como tú desees. Tú sabes lo que es mejor para mí, Señor. Y en el día de hoy me rindo completamente a ti. Te entrego toda mi vida, Señor. Sé mi Señor, sé ese Salvador que has querido salvarme todo este tiempo. Por el día de hoy, Señor, ya no peleo más, ya no manoteo más. Llévame a tierra firme, Señor. Líbrame, Señor, de estas profundidades donde ando, Señor. Llévame, Señor, a la orilla. Quiero caminar contigo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y Padre, me arrepiento de todas mis faltas, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados, Padre. Límpiame, mi ser. Crea en mí un espíritu nuevo, que sea el espíritu tuyo, que more dentro de mí para siempre, Señor. Y me arrepiento de todos mis pecados, todas mis faltas. Te pido perdón por todos mis pecados. No los puedo mencionar todos, pero tú me conoces, Señor. Te pido perdón por todas mis fallas, por todos mis pecados. Y ya el día de hoy te hago eso que siempre has deseado ser. Mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Te entrego mi vida el día de hoy, Señor, para ya no preocuparme por nada, Señor. En el nombre de Cristo te pido todo esto. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice que un aplauso a nuestro Dios. Amén. Mire que descansamos cuando le damos nuestra vida a Dios, ¿es cierto? Como que uno, ya, antes queríamos estar en el volante, manejando todo el tiempo nuestra vida. Ahora nos pasamos en el asiento de atrás y dejamos que Dios nos maneje a su antojo, nos conduzca, ¿no? Que podemos disfrutar de la vida. Mire, yo manejo de aquí a Houston cuando llevo a mi esposa, ¿verdad? Y yo sé que ella va tranquila, viendo para todos lados. Y yo soy el que estoy manejando. Y luego me dice ella, hey, ¿te ayuda a manejar? No. Sobre todo cuando le van a dar tratamiento de su ojo y me ayuda a manejar. Dice, no, yo manejo. ¿Okay? Y así el Señor quiere manejar nuestra vida. Amén. Denle chance, disfruten. ¿Okay? Siéntense en el asiento de atrás y disfruten la vida abundante. Amén. Que Dios cuida de nosotros. Alabado sea el Señor. Bueno, el día domingo que viene, con la ayuda de Dios, vamos a abrir los salones para los niños. Esperen una llamada telefónica de parte de aquí de la iglesia para saber si sus niños van a venir y así preparar un lugar a distancia y que esté usted sin ninguna preocupación de su niño y su niña. ¿Okay? Entonces necesitamos saber entre semana si usted va a pensar traer a sus niños para saber cuántos van a ser y cómo distribuirlos en los salones, y eso es lo que va a estar pasando de aquí en adelante. Así es de que cuando le hablen y vea un teléfono que a lo mejor usted no conoce, conteste, ¿okay? O si no, usted puede hablarnos, ¿okay? Puede hablar al teléfono de la hermana Laura, que está aquí, que es la encargada de los niños. Si no, la puede ver usted al final del mensaje para ver cómo podemos comunicarnos y servirle mejor. Amén. Entonces, sin más que agregar, los amo mucho, Dios también, y nos vemos esta próxima semana, primeramente Dios. Pensé que caerían, mas nunca me